Muy buenos días. Seguimos platicando y charlando sobre el tema de el libro del maestro Dr. Cool, Alice Bailey, Fundación Lucis, El discipulado en la nueva era. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy interesante, como todo lo es en la doctrina del maestro. Mencionamos y menciono siempre que la meditación mística y la meditación ocultista. Lo que ahora vamos a ver, porque en los diagramas les mencioné en el físico Hatha Yoga, en el astral Bhakti Yoga y en el mental Raya Yoga. Quiero hablar sobre sobre esto precisamente porque es importantísimo que nosotros nos demos bastante la idea de qué es lo que hacemos. Recuerdo en los inicios míos, por supuesto, y bueno, pues yo crecí con las meditaciones guiadas. Hay que relajar de aquí a la rodilla, de la rodilla a la pierna y todo eso es bien interesante. Pero de acuerdo a lo que uno está estudiando, tenemos que ir aprendiendo, ir a darnos cuenta qué son esos sistemas de yoga. Ahorita es muy común escuchar, es que yo practico yoga. Y honestamente yo no entiendo qué es lo que quieren decir con eso de que yo practico yoga. Lo que nosotros debemos de darnos cuenta es que es dificilísimo, por supuesto, entender qué es el yoga o qué es eh, la yoga. Por eso escogí de uno de los apuntes que por ahí tenemos y todo esto para poder estar estudiando esto, miren, los sistemas de yoga. Yo le pregunto muchísimo a la gente, veo cómo toman su tapetito, y le pregunto a la gente porque son conocidos míos. Y entonces creemos mil cosas. Hay personas que están sumamente con enfermedades crónicas. Es que practico yoga, ¿no? Si, si no es no hacen milagros, ¿sí? Los sistemas de yoga. Entonces, tenemos la oportunidad ahorita de hablar de los sistemas de yoga. Y aquí vamos a empezar precisamente con esto. La enseñanza sistemática de yoga es lo más prominente de las escrituras hindúes. El yoga es la unión o identificación del yo inferior con el yo superior. Lo estoy compartiendo la pantalla y todo eso, lo podía yo leer, pues tengo aquí el libro en la mano, pero, perdón, pero luego amanezco así. Y pero es con la finalidad de que al tenerlo en la pantalla, bueno, pues también lo estén ustedes leyendo y saquen sus conclusiones. Se considera generalmente que el yoga es de 4 clases y será útil comprender y reconocer la diferencia que existe entre ellos. ¿Por qué es esto? Porque hemos hablado muchísimo, muchísimo.
las escuelas místicas y las escuelas ocultistas. Si nosotros vamos a X lugar que nos invitan y todo eso, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero nosotros nos damos cuenta ahí de que pues son meditaciones totalmente místicas, meditaciones guiadas, que en ese momento para nosotros nos es muy, muy necesario aprender, son muy, pero muy útiles. Pero ¿qué pasa con el buscador sincero, con aquel que anda buscando? Bueno, pues tiene que darse cuenta que tendrá que buscar uno de estos métodos de yoga de acuerdo a lo que, según él y su espejismo, considere que está en el sendero del retorno. Sin más, aquí arriba, miren, aquí dice, el yoga es la unión o identificación de yo inferior con el yo superior. De eso se trata esto. El Cristo, el Maestro Jesús, en la Biblia dice, dejad que mi yugo aligere vuestra carga, que es manso y reboso. Yugo significa unión, yoga, unión, y ahí nos está hablando el Maestro Jesús, Jesucristo, Yeshua, Cristo, el que ustedes quieran decirle, precisamente de la yoga. Pero para unir el inferior con el yo superior, que es lo que hemos estado platicando del libro. Empezamos que tenemos que trabajar en la impersonalidad y en el desapego. Si no tengo una de estas técnicas de acuerdo a la evolución donde yo me encuentre, pero me va a costar trabajo. Hatha Yoga ha sido definido por un instructor hindú como la ciencia del control del cuerpo y la mente, y su meta es la perfección del cuerpo. Tratar de controlar la mente, y es muy materialista en su punto de vista, si se persiste en esta práctica, pone bajo control consciente todos estos órganos del cuerpo, tales como el corazón, el estómago, los pulmones, que ahora funcionan automáticamente. He tenido la oportunidad de leer por ahí, leer y leer y leer, y Hatha Yoga está en desuso, porque aquí lo está diciendo. Ahora el corazón, el estómago y los pulmones funcionan automáticamente desde el momento en que nosotros nacemos. Por eso las posturas y todo eso sí, pero en aquella época, pero ahorita ya no es así. El control del físico se desarrolló en la antigua Lemuria. Blavatsky define al Hatha Yoga como la forma inferior de la práctica de yoga que utiliza los medios físicos para el autodesarrollo espiritual. Es el opuesto de la Raya Yoga. Los que practican el Hatha Yoga pretenden desarrollar los poderes del alma. Los instructores espirituales de la India y de otras partes han desaprobado universalmente el Hatha Yoga. Esta yoga tiene su contraparte en el occidente en el entrenamiento atlético científico. Se dice que todos los que hacen deporte, no importa el deporte que quieran, practican Hatha Yoga. Por eso dice su contraparte aquí, su contraparte en el occidente, en el entrenamiento atlético científico. Y si pusimos atención arribita, dice que los instructores espirituales de la India y de otras partes han desaprobado universalmente el Hatha Yoga. ¿Sabían ustedes que donde más se practica Hatha Yoga es en la República Mexicana?
pero está en desuso. Y ustedes no van a encontrar un solo retiro, así sea budista, que no les digan en el retiro práctica de yoga, hatha yoga, cuando está en desuso. Lo que yo trato nada más es que veamos lo difícil que es ser disciplinado para poder recorrer el sendero del retorno. Ese sendero del discipulado es muy difícil. En Raya Yoga, el control del cuerpo se logra subyugando las envolturas o cuerpos inferiores bajo el control. Es que no tienen ustedes idea cuando transmite uno en vivo y todo eso, todo lo que sucede. Dice, en Raya Yoga el control del cuerpo se logra subyugando las envolturas o cuerpos inferiores bajo el control de lo superior. El cuerpo obedece al pensador, pero no se interfiere con sus funciones. Tenemos aquí esta yoga que se llama Laya Yoga. Si nosotros supiéramos el daño que hacemos con todo esto, no tenemos ni la menor idea de lo que hacemos. Como tengo un poco más de 40 años dando estas pláticas en adicciones, esto que ven aquí es lo que practica un alcohólico y lo que practica un drogodependiente. No es el tema, no lo voy a extenderme, pero quiero nada más que quede en la grabación para que veamos nada más lo difícil que es exactamente esto. Cuando nosotros veamos en nuestra familia que tenemos familiares que tienen problemas mentales, es por esto. Pero dicen, pero si él no ha practicado, pero en la respiración hacemos muchas cosas y no nos damos cuenta. La yoga, esta yoga es la contraparte psíquica del hatha yoga. ¿Se acuerda que el maestro decía que era muy difícil el poder definir el psiquismo? Y esta es la contraparte psíquica del hatha yoga. Concierne al cuerpo vital y el control de las energías y las fuerzas que circulan en este. Un centro laya es un punto focal de energía. Este método trata de poner control consciente, uno, a través de la respiración. ¿Sí los han oído respirar? Dos, las actividades de los 7 centros. Y los 7 centros, aquí están enumerados: el centro de la base de la columna vertebral, el centro sacro, el centro plexo solar, el centro del corazón, el centro de la garganta, el centro entre las cejas, el agna, el centro de la cabeza. Todo esto que aquí acabamos de ver, todo esto que está aquí, esto es a través de la respiración. Y vean nada más todo lo que pone la respiración. Entonces, cuando nosotros llegamos a ciertos lugares que nos dicen que vamos a meditar y que tomemos una respiración profunda, cuidado, ¿qué tanto de profundo? Porque precisamente me lleva a sobreestimular cualquiera de estos centros, cualquiera. Y una vez que esté sobreestimulado, va a ser un peligro para nosotros. Luego, este yoga, Laya Yoga, pone en actividad el fuego Kundalini en la base de la columna vertebral
y los tres canales de la columna, Ida, Pingala y Shushuma. Delicadísimo esto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto? Todo cuando se sobreestimula, los daños a la cabeza son enormes. Y no hay cura, ¿eh? Quítense de la idea de que, pongo el ejemplo de mi papá. Mi papá desde los 4 años tuvo epilepsia, se murió de 87 siendo epiléptico, porque las enfermedades de la cabeza no hay cura. En forma abreviada, sus métodos son: uno, el control de la respiración y el consiguiente aminoramiento de la acción del corazón y de las funciones del cuerpo. Oír el sonido de los aires vitales dentro de la cabeza. Cualquier persona que tenga una enfermedad mental va a oír esto, oír el sonido de los aires vitales en la cabeza. Los va a oír, por eso les duele la cabeza. Contacto con los centros y oír el sonido de cada centro. ¿Tienen idea de lo peligroso que es esto? Luego, despertar el fuego Kundalini mediante respiración y fórmulas. Ustedes han de preguntar, sí, pero existe Kundalini Yoga, sí, pero prohibida. ¿Prohibida? Y algo que tiene que hacer uno como estudiante es ser obediente al alma. Y si a uno le están diciendo que no te metas con ese fuego, no se meta uno. El fuego Kundalini es súper delicadísimo. Sí, hablan mucho que en todo el universo existe bla, 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 bla. Sí, pero no lo toquen. La orientación progresiva del fuego a través de los centros hasta abarcar todo el sistema. ¿Ya vieron? ¿Qué les estoy diciendo? 6. El retorno consciente del fuego a su lugar en la base de la columna vertebral y después utilizarlo con facilidad. Y la pregunta que viene aquí, ¿utilizarlo con facilidad en qué? Si yo no logro subir correctamente ese fuego y se me queda nada más en los órganos sexuales, me va a quemar ese fuego y me voy a volver loco. Un degenerado sexual por todos lados. Este yoga, aquí lo dice, esto, este yoga afecta poderosamente al sistema nervioso y su práctica para los que no están preparados espiritualmente ni dirigidos por un adepto es responsable de la locura, la neurosis y el desequilibrio de la mayoría de sus adeptos, sobre todo en Occidente. Ya nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Es muy, muy delicado, en serio, esto que estamos leyendo de los sistemas del yoga. Sin embargo, en Raya Yoga las envolturas superiores se nutren para que su actividad rija al yo inferior. Las facultades psíquicas superiores se despiertan por el crecimiento de esta naturaleza superior, la cual, trabajando desde arriba, vivifica los vehículos inferiores de la conciencia. Pero en las prácticas de Hatha Yoga y Laya Yoga son afectadas únicamente las tres envolturas inferiores, las dos superiores, la envoltura de la mente superior y de la intuición son solo afectadas
cuando las violentas perturbaciones astrales llegan al plano mental, el del intelecto. No puede obtenerse por este método la identificación con la mente superior. O sea que nos dicen que ni Hatha Yoga ni Laya Yoga vamos a tener identificación con la mente superior. Tenemos este de aquí, Bhakti Yoga. Aquí es donde todos nosotros debiéramos de estar trabajando, si no somos indisciplinados. Cuando nosotros, de acuerdo a nuestro dogma religioso, vamos a ese templo sagrado, al que ustedes quieran, y hacemos rezos, pedimos, cantamos, etcétera, es Bhakti Yoga. Y eso es correcto. Ese es correcto. Pero nosotros nos burlamos, porque yo escucho, los Hare Krishna, sí, los Hare Krishna practican Bhakti Yoga, pero no se llaman Hare Krishna, ¿eh? Son los de la conciencia de Krishna. ¿Mm? Pero también el testigo de Jehová, el católico, el todo lo que ustedes me quieran decir, es Bhakti Yoga. ¿Por qué? La práctica de Bhakti Yoga tiene como característica básica devoción a su objetivo. Y ahí es donde nosotros nos perdemos. Se tiene devoción a un maestro de tal escuela porque tiene el grado tal, porque tiene el doctorado tal, porque esto, pero está perdido porque eso no es la devoción a su objetivo. Por eso hay que separar exactamente dónde estoy, qué es lo que tengo que hacer. La práctica de Bhakti Yoga tiene como característica básica devoción a su objetivo. Participa de alguna manera del sistema Raya Yoga, pero este va aún más allá o expande la aspiración intensa de la naturaleza emocional. En Bhakti Yoga, la aspiración lleva atención a las regiones superiores del plano emocional y las energías de las envolturas superiores son puestas en actividad debido a su similitud con la aspiración subyacente. En Raya Yoga se construyen gradualmente las envolturas superiores mediante métodos espirituales que combinan las facultades mentales y emocionales y nutriéndolas deliberadamente, su actividad comienza a prevalecer. Debido al gradual retiro de la vida de las envolturas inferiores, se efectúa una transferencia de la conciencia y el pensador mora al fin en lo más superior, pues ha llegado a ser un adecuado vehículo de la conciencia. Por eso, los maestros dicen, esa persona es devota. Cuando dice esa persona es devota, se refiere a que somos todavía Bhakti Yoga. Mantra Yoga. Este sistema de yoga afecta primordialmente a la mayoría de los vehículos inferiores de conciencia y en su aspecto más elevado es a menudo una gran ayuda en Raya Yoga. Mantra Yoga depende del sonido, gran sistema de vibración mediante el cual todas las formas son construidas en el universo. Un mantra es una frase compuesta de sílabas que cuando se pronuncian producen una serie definida de vibraciones. Se me ocurre ahorita porque así luego surgen las pláticas que tuvimos en aquella época
Uno que canta, no importa el género, como le llaman, y bueno, es algo así, pero nada más que todo va al estómago, ahí es a donde afecta. Bueno, y si los que cantan como el del Super Bowl y todo eso, bueno, eso es otro rollo, pero cada quien, sí, ahí está la finalidad de esto. Miren, en los planos más inferiores, las vibraciones afectan a la materia más sutil del cuerpo psíquico, haciéndolo vibrar de acuerdo con el mantra. Cuanto más conocimiento se tiene de esto, más potente será el resultado. Con la repetición continua de estos sonidos, los cuerpos inferiores se armonizan. Y si el pensamiento encerrado en el mantra se repite mentalmente, la naturaleza inferior se aquieta. De este modo, la mente puede concentrarse en los planos más elevados de la conciencia y recibir sus vibraciones que la mente introduce en sí misma. La base de todos los mantras es la palabra sagrada, el Om. El aspecto más elevado de esta clase de yoga es aquietar la naturaleza inferior para que sea posible la actividad de la superior. Al aquietar la mente inferior, las envolturas inferiores se iluminan con el verdadero conocimiento y sus ilusiones son percibidas por el aspecto superior, el verdadero yo. Nos metemos ahora por internet a YouTube y nos dicen que hay unos mantras de tal frecuencia y de tal, perdón, no todos vamos a responder a los mantras igual, ¿eh? Se responde muy diferente. Escuchen ustedes Tantra Yoga, que no, ese es punto y aparte, que eso es nada más en el budismo, ¿sí? Y escuchen esos mantras y verán que nomás no es lo mismo. Luego tenemos el que uno debe de practicar, que es Raya Yoga, y esto nos va a llevar vidas, el poderlo practicar, llevar a cabo, que haya un instructor que dice el maestro que físico no existen, esos instructores físicos de la yoga no existen, porque pues esa es otra cosa. Y dice aquí, en la teoría y en la práctica de Raya, encontramos que se estudia la naturaleza de la conciencia mental y también que la evolución del intelecto y de la mente superior van a la par del entrenamiento moral y del control de la conciencia astral, necesarios en cualquier forma de yoga verdadero. La Raya Yoga trata de controlar la naturaleza inferior y el cuerpo mediante la mente, así como el Hatha Yoga trata de controlar la mente por medio del cuerpo. Conciencia es el conocimiento o aspecto de la mente de la vida una, que trabaja en la materia y con ella. Su amplitud se mide por la capacidad de la materia que ésta anima para responder a impactos o vibraciones. Esta facultad de la conciencia es inseparable de la materia, aunque en las formas inferiores de la materia se demuestra como afinidad. No puede haber materia sin espíritu. Ambos solo son aspectos de la vida una y la conciencia es inherente en todas las formas. Todo tiene mente, ¿eh? Todo tiene mente. Una forma mental posee vida y conciencia, que son inseparables
de los elementos con los cuales está construida. Esta responde a impactos de naturaleza similar. Las envolturas del espíritu, formadas de materia de los planos astral y mental, tienen conciencia autónoma que actúa casi independiente de acuerdo con sus naturalezas. Por lo tanto, la naturaleza de la conciencia astral y mental estará en armonía con los elementos que componen estos vehículos. Estas envolturas se construyen con tipos de materia cada vez más elevados, desarrollados por la premeditada selección del yo superior, que se esfuerza en utilizar estos vehículos para llevar a cabo su propósito y controlar su actividad independiente. Por el método de Hatha Yoga, se procura controlar directamente la vida que mora en las diversas formas de materia con la cual las envolturas están construidas. Hasta ahí los métodos de la yoga. Ahora vamos a estudiar brevemente esto, las 6 etapas de la meditación. Y entonces cuando yo estoy llevando la meditación, llámese Hatha Yoga, Laya Yoga, Matra Yoga, Bhakti o Raya Yoga, esto es lo que nosotros debemos de alcanzar. La primera, aspiración. La segunda, concentración. La tercera, meditación. La cuarta, contemplación. La quinta, iluminación. Y la sexta, inspiración. Nos damos cuenta que el concepto que tenemos de qué es la yoga es muy poquito. Me venden cosas que no tienen nada que ver con el estudio. Una, somos occidentales y se ha tergiversado esto enorme. A lo mejor alguien dice, pero es que no hay dónde estudiar. ¿Qué es esto de la yoga? Eso es mentira. Ustedes compren el libro del Bhagavad Gita y ahí viene todo lo que es la yoga. Incluso les habla de qué es karma yoga, para que nosotros nos vayamos dando una pequeña idea. Y aquí dice, sería de valor observar que el estudiante empieza por aspirar a lo que está más allá de su conocimiento y termina siendo inspirado por lo que ha tratado de conocer. La concentración o enfoque intenso se convierte en meditación y florece como contemplación. La ciencia de Raya Yoga o ciencia soberana del alma, tal como la presenta su exponente principal Patanjali, con el tiempo hallará su más amplia demostración en Occidente. Luego tenemos esto. Hasta ahora la mente ha sido deificada o prostituida para alcanzar fines materiales. Mediante la ciencia de Raya Yoga, la mente será conocida como el instrumento del alma y el medio por el cual el cerebro del aspirante se iluminará y adquirirá el conocimiento de los asuntos concernientes del alma. Aquí podemos ver que tenemos exactamente las, las yogas de las razas. Entonces, cuando nosotros estábamos aquí en conciencia de Lemuria, aquí miren, practicábamos Hatha Yoga, porque era toda la parte del físico, y respondíamos al plexo solar. Hace 5 millones de años teníamos conciencia atlante y se nos dio Bhakti Yoga, que es el emocional. ¿Para qué? Para que trabajemos con el corazón.
Estamos en la raza aria, en teoría es la conciencia aria, nos dan Raya Yoga, que es el mental y por supuesto es para la mente. Entonces, con esto nos damos una pequeña idea que ese sendero del discipulado del que nos está hablando precisamente el maestro Dujal Kul, no es tan fácil el poder caminar ahí, porque ya nos dimos cuenta nada más de lo que es la meditación. Quise yo, por supuesto, son apuntes personales sacados de los libros del maestro Dujal Kul y de Alex Belli, compartir esto con ustedes para que de ahí nosotros vayamos dándonos cuenta qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que estar haciendo. Cada uno de nosotros tiene la parte de su disciplina y de su objetivo hacia donde tenemos que conducirnos, por supuesto. Para terminar, ya que hablábamos de mantra yoga y todo eso, bueno, pues mentalmente y todos juntos pronunciemos el OM para cerrar precisamente nuestras charlas. Om. 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 Muchísimas gracias. Mi nombre es Eloy Bertelli y nos estamos escuchando en la próxima cápsula. Muchas gracias.